Muy buenas noches. El día de hoy les vamos a hablar sobre parvovirus. Nuestro grupo está conformado por Kevin Manco, Estefanía Torres, Sara Higuita y yo, Tania Salazar. Bueno, comenzaré hablándoles un poquito de qué es parvovirus. Parvovirus, también identificado como PVB-19, es un virus de ADN pequeño de hebra simple de 5.596 nucleótidos sin manto viral, perteneciente al género Erythroparvovirus de la familia Parvoviridae. El parvovirus humano B19 es un virus hospedero humano perteneciente a la familia Parvoviridae. Fue descubierto accidentalmente en 1974 en el suero de un donante de sangre asintomático, mientras se realizaba el tamizaje de infección por el virus de la hepatitis B. Las siglas B19 provienen del identificador del grupo de donantes donde fallaba el virus, que es 19 del panel B. En niños de edad escolar suele producir el eritema infeccioso o quinta enfermedad, caracterizada por el signo de la cachetada. Eritema, que es un eritema maculopapular simétrico en las mejillas, aunque existe la infección asintomática. El contacto con el virus produce inmunidad de por vida. Este se clasifica como eritrovirus por su tropismo por precursores eritrocíticos en la médula ósea. Es un virus desnudo pequeño, como ya lo había dicho, con ADN monocatenario de polaridad negativa, como el ácido nucleico. De limitada capacidad codificadora, tiene cápside icosaédrica y es considerable resistente en el ambiente. Bueno, ahora les voy a hablar de los genotipos. Actualmente se describen 3 genotipos diferentes del parvovirus B19. Está el genotipo 1, el 2 y el 3, siendo el genotipo 1 el más frecuente descrito en el mundo. Estos diferentes genotipos presentan propiedades biológicas, patogénicas y antigénicas similares, constituyendo un único serotipo. Si bien es poco frecuente, que también se ha reportado que más de un genotipo puede infectar a un mismo individuo. Ahora les voy a hablar sobre las proteínas. El genoma del PVB19, el parvovirus B19, codifica para la proteína no estructural 1, NS1, y 2 proteínas estructurales de la cápside y la proteína viral. La proteína NS1 varía aproximadamente entre el 6% entre los diferentes genotipos y constituye un potente inductor de apoptosis en células permisivas del virus. El parvovirus B19 también ha expresado proteínas no estructurales, que son la 11-KDA y la 7-KDA, y estas tienen un importante rol en la patogenia del virus. Por otra parte, la región única de la VP1 es crucial para la unión e internalización del virión en las células. La imagencita que está ahí en la diapositiva, esta imagencita es como el ciclo que hace el parvovirus dentro de la célula para infectar. Entonces es lo que hace, es que infecta células de actividad mitótica, hace la internalización a través de fosas tapizadas, que ese es el papel, como les había dicho, de la VP1. Después entra el genoma probablemente en virión durante un transporte hasta el núcleo, ¿cierto? Y ya hace como todos estos procesos, hace la transcripción, el ensamblado, y ya sale pues y genera una lisis por degeneración de las membranas nuclear y citoplasmática. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la epidemiología, ¿cierto? Entonces, la seroprevalencia del parvovirus 19 en la población va aumentando con la edad, observándose
valores aproximados del 15% en niños preescolares, 40% en adultos jóvenes y el del 85% en el adulto mayor. En un estudio realizado en Chile, se reportó una seroprevalencia promedio del 54.8% en adultos donantes de sangre, sin diferencia entre ambos sexos. Otro estudio nacional demostró que en niños y adultos jóvenes la seroprevalencia varía significativamente con la edad, observándose anticuerpos IgG anti-PVB19 entre 3.2 y 20.7% en niños bajo 5 años de edad y entre el 52.7 y el 59.3% en el grupo mayor de 20 años. La variabilidad que se observó en el grupo más joven se podría explicar por los ciclos epidémicos de 3 a 4 años que se han descrito en la infección por parvovirus B19. En cuanto al rol del nivel socioeconómico en la prevalencia de este agente viral, existen estudios nacionales y extranjeros que muestran una mayor seroprevalencia en el grupo de nivel socioeconómico bajo. Esto podría deberse al grado de hacinamiento en las condiciones de vivencia que favorecería la transmisibilidad del virus. En un estudio de 1.815 pacientes con lesiones cutáneas de diferentes patologías, se observó que en el 22% de ellos existía ADN de parvovirus B19, mediante PCR con biopsias de piel obtenidas en dichas lesiones. Se ha descrito que entre 22.5 y 24% de pacientes asintomáticos presentan ADN viral de parvovirus 19 mediante RPC en piel sana. Lo anterior pone en duda la relevancia del hallazgo de ADN en parvovirus 19 en biopsias de pacientes con enfermedades cutáneas, planteando la posibilidad que corresponda a una latencia post-primoinfección. Por otra parte, en muestras de suero de donantes de sangre, el hallazgo de ADN de PVB19 es menor. PVB19 es lo mismo que parvovirus B19, ¿cierto? Eso es lo que es como las siglas. Alcanzando prevalencias de hasta el 1.3%. Bueno, y por último les voy a hablar sobre la fisiopatología de la infección viral. El parvovirus B19 es un patógeno comunitario frecuente en el mundo y se transmite habitualmente por vía respiratoria. Su periodo de incubación dura entre 1 y 2 semanas. La infección también puede transmitirse verticalmente, desde la madre al feto, en transfusiones sanguíneas, trasplantes precursores hematopoyéticos y de órganos sólidos. El parvovirus B19 se une específicamente a las células progenitoras eritroides de la médula ósea, llevando a cambios estructurales que gatillan la muerte celular por apoptosis, mediada por la proteína no estructural 1 o NS1 y la proteína de 11-KDA. El antígeno P globócido GB4 es el receptor primario de la superficie celular para la infección por PV19, encontrándose principalmente en progenitores eritroides y en otras células en menor cantidad. No todas estas células que expresa el antígeno P son susceptibles, indicando que la presencia de este antígeno es necesaria, pero no suficiente para que ocurra la infección. En cuanto a las enfermedades asociadas, vamos a ver que existe un amplio espectro de manifestaciones clínicas, cutáneas y sistémicas en las infecciones por parvovirus B19, que pueden variar entre los diferentes grupos, como lo estamos observando en la tabla número 1, donde tenemos la frecuencia de las manifestaciones mucocutáneas y extracutáneas por infección de parvovirus B19. Entonces, podemos ver que en las mucocutáneas está el exantema, eritema infeccioso, otros púrpuras, patrón periflexual, vasculitis, púrpura en guante y calcetín. Y en las manifestaciones extracutáneas está la anemia, el compromiso articular y el aborto.
y pues también vemos como su frecuencia. Vamos a hablar un poquito de las manifestaciones cutáneas típicas, en la cual tenemos el eritema infeccioso, que es también conocido como la quinta enfermedad. Este corresponde al hallazgo cutáneo más común en niños entre 4 y 11 años y consta tradicionalmente como de 3 etapas. La primera etapa se caracteriza por presentar un cuadro prodrómico leve con fiebre, coriza, cefalea y síntomas gastrointestinales. La segunda etapa, que comienza luego de 3 a 7 días, se caracteriza por presentar eritema malar bilateral, que respeta pues el puente nasal y regiones periorbitarias, conocido como el signo de la cachetada, que es el que estamos observando en la figura número 1 de acá arriba. Luego de 1 a 4 días comienza la tercera etapa, que consiste en la regresión del eritema malar y la aparición de un exantema maculopapular en el tronco y las extremidades. También tenemos el síndrome papulopurpúrico en guante y calcetín, que se presenta como un exantema eritematoso monofórmico, pruriginoso y doloroso, localizado pues en las manos y pies, con límites bien definidos como en la muñeca y los tobillos, que también estamos observando en las dos imagencitas de acá abajo. Tenemos también las manifestaciones cutáneas atípicas, que como lo estamos observando en las tablitas, las manifestaciones con asociación relevante son el lupus eritematoso sistémico, que corresponde a una enfermedad inflamatoria multisistémica asociada a la producción de autoanticuerpos. Entonces existe como una superposición importante entre hallazgos clínicos y de laboratorio propios de la infección por parvovirus B19 y aquellos del lupus eritematoso sistémico, en el cual presenta como fiebre, exantema, artralgia, mialgia, anemia, citopenias, hepatitis y producción de anticuerpos antinucleares. En cuanto a la artritis reumatoide, esta es una enfermedad inflamatoria sistémica crónica caracterizada por presentar una poliartritis simétrica de articulaciones periféricas, principalmente interfalángicas, proximales y metacarpofalángicas. Existen múltiples autoanticuerpos producidos pues por los pacientes con artritis reumatoide, entre los cuales está el FR y anti-CSP, que son pues como los más importantes. Entonces se ha sugerido un rol de el parvovirus B19 en la artritis reumatoide por varios factores. En primer lugar, porque la artritis producida por la infección de este agente persiste por más de 2 meses. En segundo lugar, se ha descrito el desarrollo de este FR como en forma transitoria luego de la infección aguda por parvovirus B19, y se ha encontrado además el ADN viral en articulaciones afectadas pues en aproximadamente el 75% de los pacientes con artritis reumatoide. Entonces, por eso como la importancia. Seguimos con la vasculitis. Este término hace pues como referencia a un grupo de enfermedades que se caracteriza por la inflamación primaria y destrucción de los vasos sanguíneos, la presencia de antígeno P en el endotelio y la existencia de vasculitis en la infección fetal por parvovirus B19 son hallazgos que sugieren como un rol etiológico del parvovirus B19 en vasculitis. Tenemos también la esclerosis sistémica. Esta es una enfermedad del tejido conectivo multisistémica que afecta la piel, el tracto gastrointestinal, corazón, pulmones, riñones y sistema nervioso periférico. Entonces, en un estudio de 29 pacientes con esclerosis sistémica se ha vinculado con la infección por parvovirus B19, dada la presencia de ADN parvovirus en médula ósea en un 59% de los casos, es decir, pues de 17 pacientes. Y por último de este grupo tenemos la pitriasis
el liquenoide, que corresponde pues a una dermatosis inflamatoria que es infrecuente y con tendencia autoinvolutiva. Entonces se ha reportado pues como la presencia de ADN de parvovirus B19 en muestras de piel lesionadas. Entonces esto se ve como su asociación. Seguimos entonces con la otra tablita donde tenemos las manifestaciones con asociación posible, en las cuales se encuentra la dermatomiositis, que es una enfermedad autoinmune sistémica caracterizada por inflamación cutánea y muscular crónica. Las manifestaciones clínicas típicas son debilidad muscular, eritema violáceo y la presencia de placas descamativas en los nudillos. En la asociación se han presentado 5 casos de dermatomiositis adulta y juvenil con presencia pues de ADN de parvovirus B19 en piel o músculo, o también en IgM positiva anti-parvovirus B19 en suero. Seguimos entonces con el exantema periplexular asimétrico de la infancia, que es también conocido como el exantema laterotorácico unilateral de la infancia. Corresponde pues a una erupción macupapular escarlatiniforme, más frecuente pues como en niños, y se ha reportado 3 casos asociados a infecciones por parvovirus B19, uno de ellos adultos, y todos presentaban IgM positiva IgG negativa para parvovirus B19, indicando pues infección reciente. Entonces es aquí donde vemos pues como una posible asociación. Tenemos también el síndrome de Walsh, que es también conocido como celulitis eosinofílica, que se caracteriza por la aparición de placas eritematosas, grises o violáceas, simulando como una celulitis bacteriana, aunque sus manifestaciones son pues heterogéneas. Se han reportado 4 casos de este síndrome asociado a infecciones por parvovirus B19, de los cuales solo uno presenta IgM y PCR positivas para este virus. Siguiente a este seguimos con el síndrome de SWI, que también es conocido como dermatosis neutrófila febril. Corresponde pues a una dermatosis caracterizada por fiebre, aparición de pápulas, nódulos y placas eritematosas dolorosas. Se han reportado 5 casos de pacientes con lesiones similares a las del síndrome de SWI y evidencia de infección por parvovirus B19, de los cuales solamente 2 tienen IgM de piel lesional positivas para parvovirus B19. Luego de esta tenemos la acrodermatitis papular de la infancia. Esta es una acrodermatitis papulovesicular autolimitada de distribución simétrica. Se ha asociado a infecciones virales, bacterianas, inmunizaciones pues principalmente en niños, y se han reportado 4 casos asociados a infecciones por parvovirus, uno de ellos en un adulto y coinfectado con virus de Epstein-Barr. En consecuencia, pues es posible que este síndrome represente pues como un patrón de reacción inespecífico ante diversos estímulos. Uno de ellos sería el parvovirus B19, similar pues como al observado en el exantema periplexular asimétrico de la infancia que ya vimos anteriormente. Otra sería la crioglobulinemia, que se define como la presencia de inmunoglobulinas circulantes que precipitan con bajas temperaturas y que se disuelven pues como al aumentarla. La mayoría de estas están asociadas más que todo a infección por virus de hepatitis C, pero también vemos un porcentaje asociadas a parvovirus B19. Se han reportado 4 casos de crioglobulinemia tipo 2 asociadas pues a infección por parvovirus B19, todos ellos con IgM
y RPC sérica positiva para parvovirus B19. En el caso de angioedema se han reportado solamente 3 casos con evidencia pues de infección aguda por parvovirus B19 mediante pues anticuerpos IgM IgG asociados pues a poliartralgias y poliartritis. Por último está el eritema multiforme, que se constituye pues una enfermedad cutánea aguda, autolimitada y muy recurrente, caracterizada por lesiones papulares tipo Diana y asociada a infecciones en un 90%, de las cuales el 70% se debe a infección por virus de herpes simples. Se han reportado 3 casos de eritema pues multiforme asociados a infección agudas por parvovirus B19, 2 de ellos de subtipo buloso. Para finalizar las manifestaciones está la que es asociación reportada, en la cual encontramos las manchas de Copley, que corresponde a un signo clínico considerado inicialmente como patoneumónico de sarampión y observado en más del 70% de los pacientes. Existen solamente 2 casos reportados de manchas de Copley en la mucosa oral, pues en infección por parvovirus B19. Seguimos con la enfermedad de Degos, también llamada papulosis atrófica maligna. Es una vasculopatía multiorgánica de vasos pequeños y medio calibre, caracterizada por infartos limitados en el sistema nervioso central, gastrointestinal y cutáneo. Se han reportado solamente 2 casos de infección pues por parvovirus B19 y se demostró mediante la presencia de ARN de parvovirus B19. Para finalizar está el granuloma anular, que corresponde pues a una dermatosis benigna, inflamatoria y granulomatosa, que generalmente se presenta como placas anulares o arciformes autolimitadas de color rosado o violáceo, pues como en las extremidades de las personas jóvenes. Se han descrito también 2 casos de pacientes que desarrollaron pues lesiones compatibles con granuloma anular y posterior a eso con pacientes con eritema infeccioso, en los cuales solo se evidenció ADN de parvovirus B19 pues en las biopsias de dichas lesiones. El caso clínico del que les vamos a hablar se llama enfermedad de Kawasaki desencadenada por una infección por parvovirus, reporte de un caso atípico de 2 hermanos. Caso número 1. Niña caucásica de 9 meses se presentó en la unidad de pediatría con fiebre, palidez, conjuntivitis bilateral no secretora y exantema. Los registros anamnésicos revelaron que 12 días antes tenía fiebre remitente que se resolvió espontáneamente en 5 días. La fiebre volvió a aparecer a los 3 días asociada a faringitis y posteriormente a adenopatía cervical, diarrea y vómitos. Fue tratada con amoxicilina más ácido clavulánico y esteroides sin defervescencia. Al ingreso, 9 días después del inicio de la fiebre, presentó fiebre, conjuntivitis, faringitis, exantema generalizado y adenopatía cervical bilateral. Los parámetros hematológicos revelados fueron leucocitos 18.000 por milímetro cúbico, con neutrófilos de 8.520 por milímetro cúbico, linfocitos de 6.250 por milímetro cúbico y monocitos de 1.930 por milímetro cúbico, hemoglobina 9.1 gramos por decilitro, plaquetas 318.000 por milímetro cúbico y análisis de transaminasas, albúmina, natremia y orina en el rango normal. Su proteína C reactiva fue de 2.31 miligramos por decilitro, su velocidad de sedimentación globular era de 120. Un electrocardiograma y una ecocardiografía fueron normales, incluidas las puntuaciones estándar coronarias. Se analizaron inmunoglobulina M e inmunoglobulina G contra virus de Epstein-Barr, citomegalovirus y parvovirus y mostró inmunoglobulina M positiva contra parvovirus. Esto se confirmó en pruebas adicionales después de 10 días. Fue tratada con claritromicina y obtuvo una rápida efervescencia.
Se realizó un diagnóstico de infección por parvovirus con anemia grave. Por este motivo y debido a la pronta efervescencia, se trató exclusivamente como una infección viral. Durante el seguimiento se realizó una evaluación cardiológica adicional debido al riesgo de pericarditis secundaria a la infección por parvovirus, y el día 26, después del inicio de la fiebre, se documentó enfermedad de las arterias coronarias, con una puntuación estándar de la arteria coronaria derecha proximal de 6.02, coronaria principal izquierda estándar puntaje de 5.72 y puntuación estándar descendiente anterior izquierda de 5.78. Las puntuaciones estándar de la arteria coronaria se utilizan comúnmente para tomar decisiones en el manejo de la enfermedad de Kawasaki y las decisiones sobre el tratamiento, incluso si las puntuaciones estándar muestran variaciones basadas en la fórmula de las puntuaciones estándar utilizada para las dimensiones mayores de las arterias coronarias. Sin embargo, el valor de la puntuación estándar para enfermedad de las arterias coronarias es útil para el seguimiento de un paciente y para probar la respuesta al tratamiento. La niña fue tratada de inmediato con inmunoglobulina intravenosa a la dosis de 2 gramos por kilogramo, más ácido acetilsalicílico, a la dosis de 5 miligramos por kilogramo por día. A pesar del tratamiento, una evaluación ecocardiográfica adicional mostró un empeoramiento de la enfermedad de las arterias coronarias. Puntuación estándar de la arteria coronaria derecha proximal de 5.93, puntuación estándar de la coronaria principal izquierda de 5.63 y la puntuación estándar de la descendiente anterior izquierda de 5.39, que mostró un aneurisma saccular de 2.9 milímetros de diámetro. Puntuación estándar de 5.08. Una prueba de laboratorio no mostró inflamación, pero la niña fue tratada con 3 dosis en bolo de metilprednisolona administrada por vía intravenosa a 30 miligramos por kilogramo por dosis. La puntuación estándar de la enfermedad de las arterias coronarias no cambió. Se obtuvo el consentimiento informado de los padres y el paciente fue tratado con anakinra, una dosis de 4 miligramos por kilogramo por día. Ella mostró una mejora progresiva de enfermedad de las arterias coronarias y después de 25 días de tratamiento anti-interleucina 1, su puntuación estándar de la arteria coronaria derecha proximal fue de 0.93, la puntuación estándar de la coronaria principal izquierda 4.02 y la puntuación estándar de la descendente anterior izquierda 2.93. El tratamiento se continuó durante 2 meses, momento en el que se normalizaron las puntuaciones estándar. El primer diagnóstico en este paciente fue infección por parvovirus, lo que explicó las manifestaciones clínicas y el curso de la enfermedad. El diagnóstico de enfermedad de Kawasaki llegó tarde. Un ecocardiograma de control mostró enfermedad de las arterias coronarias. Las enfermedades de las arterias coronarias leves se describen en la artritis juvenil sistémica, en enfermedades febriles y en enfermedades infecciosas como la fiebre maculosa del Mediterráneo. Los aneurismas, por el contrario, son típicos de enfermedad de Kawasaki. La inmunoglobulina intravenosa no detuvo el empeoramiento de la enfermedad de las arterias coronarias, que se estabilizó después de 3 dosis de metilprednisolona. Sin embargo, nuestro paciente recibió inmunoglobulina intravenosa 26 días después del inicio de la fiebre y este retraso puede explicar la mala respuesta. De hecho, un retraso en la infusión de inmunoglobulina intravenosa se reconoce como un factor de riesgo de no respuesta al tratamiento de primera línea. Caso número 2. Se trata de un niño caucásico de 7 años, hermano del caso número 1, que presentó fiebre de 38 grados y vómitos al mismo tiempo que su hermana. Esto se resolvió espontáneamente a los 4 días y 4 días después volvió a presentar fiebre, dolor abdominal, taquicardia y taquipnea.
Ingresó a la unidad cardiológica y se le realizaron las pruebas hematológicas que evidenciaron leucocitos, neutrófilos, linfocitos, monocitos, entre otras pruebas como vemos en esta presentación. Un ecocardiograma reveló que el ventrículo izquierdo tenía un diámetro normal e hipocinesia generalizada, con una reducción severa de la fracción de eyección. La aurícula izquierda estaba dilatada y la válvula mitral presentaba una insuficiencia moderada. El paciente continuó recibiendo tratamiento con furosemida y enalapril. Se realizaron pruebas serológicas específicas para excluir el virus de Epstein-Barr para la erupción cutánea asociada con fiebre y colangitis hepática e infección por virus Coxsackie para fiebre y miocarditis. Se realizó un hisopo nasal para virus de influencia y para influencia que fue negativo. Sin embargo, el caso índice de la hermana sugirió que debían realizar una prueba serológica para antiparvovirus y se encontró un aumento de IgM antiparvovirus con IgG baja. Discusiones y conclusiones. En la literatura internacional, los casos de hermanos afectados simultáneamente por la enfermedad de Kawasaki son raros. Sin embargo, está documentada la recurrencia familiar de la enfermedad de Kawasaki. En estos casos se puede sospechar un trasfondo genético. El parvovirus puede explicar la fiebre, el sarpullido y la anemia. Estos síntomas se detectaron en nuestros niños en la primera fase de su enfermedad, que fue considerada una enfermedad infecciosa. El caso número 2 ingresó en nuestra unidad de cardiología y fue tratado como un paciente con miocarditis inducida por parvovirus. Las lesiones en las arterias coronarias no son imputables a la infección por parvovirus, sino a la enfermedad de Kawasaki, y el retraso en el diagnóstico en el caso número 1 se asoció con el empeoramiento de la vasculitis a pesar de que nuestro paciente fue tratado con IG4. En conclusión, informamos sobre la enfermedad de Kawasaki familiar en dos hermanos que tenían el mismo desencadenante infeccioso, parvovirus. Al hermano se le diagnosticó miocarditis postvírica, sin embargo, a la vista de las dos evoluciones diferentes y simultáneas, la niña presentó enfermedad de Kawasaki con lesiones en las arterias coronarias tardía y aneurismas, mientras que el hermano presenta síndrome de choque de Kawasaki con disfunción miocárdica. El seguimiento de la enfermedad de Kawasaki debe considerar una evolución tardía de las lesiones en las arterias coronarias, especialmente en pacientes con enfermedad de Kawasaki atípica. Esta circunstancia puede ser una causa de diagnóstico erróneo. El hermano fue diagnosticado y tratado como miocarditis secundaria a una infección por parvovirus. Muchas gracias, compañeros, por su atención.